Hoy hablaremos de la historia de los coches más lujosos y exclusivos del mundo. Tenemos el Lamborghini Murciélago Roadster 2005. Lamborghini o Lamborghini, la SPA, comúnmente conocida como Lamborghini, es un fabricante italiano de automóviles deportivos fundado en 1963 por el fabricante de tractores Ferruccio Lamborghini en 1916 a 1993. Según nos cuenta la leyenda, Lamborghini había amasado una cuantiosa fortuna, un apasionado de los coches deportivos. Este se instala en la diminuta villa llamada Santa Agata, en Bolonia, a pocas millas de Maranello, para rivalizar con su vecino Enzo Ferrari, a raíz de una pelea por la calidad de sus coches. La empresa original se llama Automobili Ferruccio Lamborghini SPA, que deriva a su vez de la histórica Lamborghini en tractores. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Ferruccio Lamborghini, quien ya se había desempeñado desde un destacamento de transporte para el ejército en Italia, comenzó a comprobar y sobradamente a vehículos militares para convertirlos en maquinaria agrícola. Tal fue el éxito de este negocio que le llevó en 1960 a Lamborghini, ya que era el tercer industrial italiano en el cual la construcción de esta maquinaria agro, especialmente en tractores. Con las ganancias obtenidas, Ferruccio empezó una vida opulenta, adquiriendo algunas de las propiedades y sobre todo en Ferrari. Era un admirador de Enzo Ferrari, la forma que mantenía su empresa, pero siempre tuvo una dificultad con Ferruccio Lamborghini. Siempre tenía problemas mecánicos con su Ferrari. Cansado de tener que soportar estos inconvenientes, habló en unas conversaciones con el mismo comandatore que pasó a la historia. Según cuenta, Lamborghini Ferrari solo decía que creaba problemas. Un día, harto de mandarlo al taller, llamó a Enzo para decirle que sus coches eran puramente basura y contestó que un fabricante de tractores no podía entender de autos. A partir de esta curiosa discusión, se irundó en el propietario y empezó a maquinar la idea de fabricar automóviles deportivos para competir con la marca de Caravaggio rampante. De ahí comenzó, desde los primeros coupé, el Lamborghini Gallardo del 2004, un deportivo de los actuales, conocido como Murciélago Gallardo. Los Lamborghini siempre han destacado por sus brillantes prestaciones y sus diseños exóticos. Quizás son los GT de gran turismo más potentes y caros y rápidos de todo el mundo. En el primer modelo de la Gasa de Toro fue el 350 GTV, que no pasó de prototipo. Le siguió el 350 GTV y el 400 GT 2+2, que tuvieron gran aceptación del público. Esto no sería posible mayoritariamente para radicar con Lamborghini Miura de 1967, cuando Lamborghini marcara la tendencia de los coches extremadamente veloces. Este tenía un atractivo sorprendente y fue el primer coche de producción en llevar un motor poderoso en V12 con 370 HP, en el caso del Miura el P400, en posición central longitudinal, lo cual sería el génesis del término superdeportivo. Y en 1974 le siguió aún más el famoso Lamborghini Countach, donde terminó el superdeportivo, que terminaría de acuñar extremadamente el modelo bajo, ancho y rápido. Fue el rey de la velocidad. Alrededor de 13 años de sus numerosas variaciones, el LP400 de 1974 le siguió el LP400S
de 1978, seguido del LP500S, y en 1983 se añadieron el Contravalore en 1985 en el 25 aniversario de 1989. Lamentablemente, la crisis del petróleo y las desventajas de solo vender coches carísimos y exóticos llevó a Ferruccio a vender totalmente su fábrica en la década de los años 70, después de numerosos apuros económicos que amenazaban con cerrar la fábrica. Y paralelamente, los superautos de Lamborghini Miura Spider con un motor en V12 se iban realizando, entre otros menos potentes, como fue el Islero en 1969. Le siguió el Jarama en 1970, el Urraco en 1976. Todos estos nombres son españoles, relacionados con la tauromaquia, que era la pasión del Ferruccio. Miura es antiguo criador de toros bravos. Islero fue un célebre animal, el famoso torero Manolete. Y ya por entonces, en los años 90, cuando tuvo una efímera aparición de la Fórmula 1, aparecería en el sustituto del Countach. Era un espectacular Lamborghini Diablo. El Diablo viene del nombre bravo del animal en el siglo XIX, del cual luchó en una batalla contra el torero Chicorro en la arena, el cual daba proclamada así, como ya era de costumbre en los modelos con el motor V12 de esa marca, con el título del coche en producción más veloz del mundo, superando los km/h a los 320 km/h, punta máxima del vehículo. Realizando numerosas variaciones con la base Diablo, el VT de tracción total, allá por el 1993, el S30 en 1994, y que conmemoraba los 30 años de la factoría. Después le siguió el SV en 1995 y el Spinto Veloce, puesto a punto para las velocidades, en las cuales se podía ver y pensar de estas obras maestras de Lamborghini. No podía repuntar económicamente, lo que llevó a estar al borde de la quiebra en 1998. Finalmente, los últimos Diablos GT en 1999 y el GTR en 1994, y a esto el 6.0 del VT en el año 2001, parecen siendo dando un paso actual al Lamborghini Murciélago, en el toro indultado para batallar a la lucha feroz contra el torero, que tenía el nombre de Lagartijo en el 2001. Y para dárselo como ponente menos gallardía sobre este, le puso a Gallardo en el 2003. En el 2003 la empresa celebró sus 40 años, encontrándose en su mejor momento, ya que había culminado parte de sus ventas en el mundo, y en el 2005 creó los modelos descapotables Murciélago Roadster, el Gallardo Spider, y finalmente en el 2006 se lanzó a la variación de coche murciélago llamado el LP640, junto a los vislumbrarse en el futuro cercano a un GT 2+2 y a un todoterreno. Se consideraría a Lamborghini una de las marcas más prestigiosas y deseadas de todo el mundo, de acuerdo a la gran calidad alcanzada por sus deportivos y muchos de estos míticos referentes de la historia contemporánea del automóvil. Y en esto podríamos hablar de la entrada principal del fabricante de Ferrari, Maranello, en el cual Ferrari se encontraría con los deportivos de altas prestaciones fundadas por Enzo Ferrari en el 1929. Originalmente la escudería sería Ferrari, patrocinada a pilotos y automóviles de carrera. La compañía empezó a producir automóviles en la serie de los años 1946 y se convirtió en Ferrari como se le conoce, la SPA, cuando en los años 70 el grupo Fiat entró a formar parte del Consejo de Administración y se hicieron accionistas de la empresa. Actualmente los principales accionistas son en el grupo Fiat con un 56%, en la familia de los fundadores con el 10%. La Comenbach con el 8,5%
y la Mediobanca con el 11,7%. De los bancos populares, Dale en familia en el 1,3% y así hasta Abu Dhabi con el 5%. En estos restantes es actualmente tomando la garantía por uno de los préstamos otorgados por el banco ABN AMRO. La compañía tiene actualmente la sede en Maranello, cerca de Modena, en Italia. A lo largo de su historia, en el año 1929 y 1946, cuando el fundador de Ferrari, Enzo Ferrari, nunca había pensado en producir coches de la calle, cuando formó la escudería Ferrari en 1929 para patrocinar a los pilotos aficionados de la moderna Ferrari. Entraron varios pilotos y en estos compitieron con éxito con los coches Alfa Romeo hasta 1938, cuando oficialmente fue contratado por Alfa como el jefe del departamento de carreras. Tenemos que decir que de los coches de Ferrari, notables por su exquisito estilo elaborado por la casa del diseño, detalles como la Pininfarina, con lo que fue las desde entonces conocidas en tiempos en definición para los jóvenes, aunque se puede decir que era para los que desearían tener con el corazón y ser de los más ricos. A lo largo de sus años, entre otras casas de diseño, se han ido trabajando para Ferrari, como son las casas Scaglietti, Bertone y Vignale. Los coches Ferrari presentan pequeños motores V8 y V12 totalmente preparados con frecuencia en una configuración central hasta la introducción de la inyección en los años 1980. Ya eran bastante temperamentales. En estos podemos hablar que de la Fórmula 1, 22 coches han sido usados por Ferrari a lo largo de su historia en la escudería, participando en el campeonato de Fórmula 1. En su primer año de existencia, en 1950, le dio el argentino José Froilán González a su equipo por primera vez la victoria en British en el Grand Prix de 1951. El italiano Robert Ascari brindó a Ferrari su primer mundial de la World Championship. En un año después, Ferrari es el equipo más antiguo del campeonato, sin mencionar el más laureado hasta el 2004. El equipo ha ganado un récord de 14 títulos mundiales para los pilotos desde 1952 hasta el año 2004, con un récord de 14 campeonatos del mundo para las construcciones desde 1961 a 1979 hasta el 2004, una marca de 183 victorias para el Grand Prix, 562 podiums, 179 poles de positions, estarían hasta las 11.457 vueltas en cabeza y de 184 vueltas rápidas en 723 grandes premios disputados, y Niki Lauda en Jody Scheckter y Jean Alesi y Alain Prost, Schumacher, entre otros grandes premios de la Fórmula 1 en la escudería Ferrari. Podemos destacar que el carabino rampante es un famoso símbolo de Ferrari. Es un caballo negro encabritado sobre un fondo amarillo, normalmente con las letras SF de escudería Ferrari. Ferrari compitió en su pasado y en la actualidad con marcas en algunos casos superiores y en otros no, con la Porsche, Lamborghini, Maserati y muchas otras conocidas marcas de automóviles deportivos. Podemos añadir que el caballo encabritado es hoy una marca registrada de Ferrari. Y para hablar un poquito, desde 1961 Ferrari, el 250 GT SVW California Spider, con nada menos la cifra de 10,9 millones de euros, que se han ido introduciendo en el año 1960 en Ginebra. En el 1961 Ferrari con el 250 GT SVW California, es así el Spider, ampliamente considerado como uno de los coches más antiguos y costosos. Fue uno de los primeros coches que Ferrari se inició en los clásicos para montar los frenos de disco. En el 250 GT SVW California Spider se impulsado en un motor V12
de 168 tipos que le dio un máximo de 250 centímetros caballos de vapor, allá porque podría alcanzar una máxima velocidad en revoluciones entre 145 revoluciones por hora, lo cual decía que esa transmisión manual de 4 velocidades le permitió al vehículo alcanzar una aceleración de 0 a 60 tal cual se conoce como las revoluciones en solo 6,5 segundos. Ferrari construyó solo 55 de estos. Hasta 1961 Ferrari realizó el 250 GTW de California Spider, de los cuales era la propiedad del tercera edición por James Coburn, que le ofreció para la subasta del 2008 con la cifra nada menos de 10,8 millones, y el comprador resultó ser Chris Evans. De esto podemos decir que Ferrari ha batido récords y lo seguirá haciendo hasta la actualidad.